Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Conversando con el Perú, siempre a través de la multiplataforma de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y a través de 250 repetidoras a nivel nacional. También estamos en Claro TV, en Movistar y en redes sociales. Muy buenas noches. Empezamos el programa. Se dieron las elecciones presidenciales. Buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Se dieron las elecciones presidenciales con algunas sorpresas. No, la primera sorpresa, no sé si sientes tú, es que solamente estamos a una semana en las elecciones y parece que hubieran pasado meses. ¿No tienes esa sensación que el tiempo ha acumulado tantos acontecimientos? Más que esa sensación, lo que me da la impresión es que estamos en una gravísima incertidumbre porque hasta el momento no sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta electoral. La incursión poderosa y avasalladora de una izquierda que, si bien es cierto, ha estado no aglutinada, sino dividida gracias a la participación de algunos actores políticos como Ricardo Belmont, como López Chau, el mismo Ronald Atencio, que ha dividido esta posibilidad de la izquierda. Entonces generan esta incertidumbre que establece, pues evidentemente, una zozobra en el tema estrictamente electoral. Sí, sin duda alguna. Repito, una semana parece que hubieran pasado meses. A veces hay momentos en la historia que el tiempo se acelera, sí, y los acontecimientos parecieran que reflejaran años, cuando sí, en verdad se han producido apenas días. Sí. Recién el domingo se va a cumplir una semana. Así es. Y ya tenemos cuestionamientos y una serie de problemas derivados de lo que más o menos habíamos aquí dicho, que había una gran fragmentación, sí, y que estas elecciones iban a tener un conjunto de problemas. Es evidente que lo único que ha quedado claro es que Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular ya están en la segunda vuelta, y más bien la gran incógnita, y digo incógnita porque ni siquiera hay una proyección, es quién la va a acompañar en este proceso de segunda vuelta, siendo dos los aspirantes. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que teniendo una votación básicamente en las zonas marginales y periféricas del país, ha logrado irrumpir. No como Pedro Castillo, que fue una tromba, sí, pero poco a poco, voto a voto, ha logrado a la pelea por disputar el ingreso al repechaje, conjuntamente con López Aliaga, sí, que muchos lo daban favorito y que semanas atrás estaba incluso encabezando las encuestas, sí, y que de no haberle pasado esta caída, esta situación donde efectivamente se perdió el empuje, fue pasado por Keiko Fujimori, sí, estos resultados que han ocurrido lamentablemente por culpa del señor Corbeto y los demás funcionarios de la OMPE no le hubieran hecho ningún tipo de daño, hubiera sido una mera cosquilla. Entonces estamos ante esa situación que compromete la propia idoneidad del proceso electoral. Sí. Exactamente. Aquí ya no solamente son los resultados, ¿no?, sino tenemos una suerte de sensación instalada por la actitud mafiosa, culpable de Piero Corbeto y los suyos de haber efectivamente cometido una serie de estropicios que han perjudicado a importantes sectores del electorado capitalino. Sí. Creo que sobre eso no hay ningún tipo de duda, y somos nosotros y este programa los primeros en condenar. Sí. Ahora, el nuevo mapa electoral peruano establece claramente algunos lineamientos. La desaparición de algunos partidos políticos tradicionales como el APRA, que no ha llegado, Ángel, ni siquiera a sacar el 1% del electorado nacional. El PPC, la desaparición física ya del Partido Popular Cristiano, y también del grupo de César Acuña, Alianza para el Progreso, de José Luna, ¿no es verdad?, su partido Podemos, y uno que otro más. De los grupos parlamentarios, que eran 9 o 10, porque se han ido fragmentando, sí, creo que solamente quedan 3, que son los 3 que están encabezando justamente las encuestas. Sí, claro. Todos los demás actores son nuevos y se puede decir que estas elecciones han fumigado, sí, y tenemos un nuevo elenco para el próximo Congreso Nacional, que por cierto va a tener 2 cámaras, diputados y senadores. Totalmente diferente la incursión, ¿no?, avasalladora de un José Nieto, que apareció... Jorge Nieto, que apareció en la última semana y ha sacado una buena porción.
entonces podemos establecer una reconfiguración en el mapa político electoral. Sí, eso ya tendremos oportunidad de conversar bastante, pero hoy día toda la preocupación está, ¿qué va a pasar con el proceso electoral? Primero, como las dinámicas electorales caminan lento en la medida que los resultados están muy apretados, se presta para todo tipo de suspicacias. Esto al lado, esto es natural, pero lo que no es natural ha sido el comportamiento de Corvetto y la OMPE, que ha fracasado rotundamente, por decirlo menos, en manejar las elecciones, de modo tal que genere la confianza suficiente para todos los electores. No, señor. El señor Corvetto, que insistió en llevar a cabo estas elecciones del año 2026, luego de haber fracasado estrepitosamente 5 años atrás, fue cuestionado severamente por las elecciones del año 2021. Acabó su mandato y no sabemos, y eso habría que analizar, habría que analizar qué razones lo impulsaron a él y a otros, a la Junta Nacional de Justicia, así es, a ponerlo al frente de una tarea que iba a ser evidentemente más compleja que la ocurrida hace un lustro, hace 5 años, al señor Corvetto, sobre todo cuando tú recordarás que en primera instancia la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que ratifica y elige al jefe de la OMPE, rechazó la propuesta que se le dé un nuevo mandato de 5 años. Así es. Dijo no. ¿Y qué sucedió en este interín? A la semana siguiente, a través de una resolución cautelar de carácter trucho, de esas que ya nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, repuso temporalmente a 2 vocales que habían suspendido de la Junta Nacional de Justicia. Me refiero a Aldo Vázquez y a Inés Tello, que habían sido suspendidas. Estas personas, que después fueron finalmente eliminadas por el Tribunal Constitucional, tuvieron un tiempo de unas semanas, y en ese lapso, apenas entraron, se planteó una reconsideración por parte del señor Corvetto y logró los votos para que se le diera la confianza, escuchen señores, para poder hacer estas elecciones. O sea, ha habido una intención culpable, pérfida, de imponer a Corvetto al frente del organismo encargado de hacer las elecciones. En consecuencia, yo parto de una profunda sospecha sobre la responsabilidad de este señor, que no la creo solamente administrativa. No solamente que han habido casualidades, no solamente ha habido aquí errores propios del quehacer. Yo no descarto, escuchen bien, no descarto una actitud pérfida, una voluntad de fraude en estas acciones por parte de Corvetto y algunos, o la cúpula de funcionarios de la OMPE. No la descarto, y creo que eso hay que tenerlo para no caer en ningún tipo de ingenuidad. Y el daño ya lo han hecho, porque han ensombrecido, han contaminado, han enfermado todo el proceso electoral. Sí, esta organizada negligencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha demostrado, ¿no?, su incapacidad para el cargo, ¿no? Ya ha habido antecedentes y hemos podido estar investigando también en el debido desarrollo de este proceso electoral tan trucho, tan mal organizado y con severísimos cuestionamientos, que este señor Corvetto tenía incluso contactos y relaciones con Susana Villarán, ¿no?, y con toda esa cúpula socialistoide del partido de Susana Villarán, en los cuales mancha evidentemente una prístina situación en base a lo que él representa, ¿no? Inclusive sus nexos con el Foro de Sao Paulo demuestran que este tipo está ideologizado. Sí, totalmente. ¿No? Este tipo tiene cierto sesgo, cierta tendencia política, lo que hace realmente inviable que él permanezca en un puesto de tanta importancia, donde se necesita una independencia política, Ángel. Sin duda alguna creo que él no podría, ni podrá, ni habrá ningún tipo de razón, por más legal que estuviera establecida, de que él pudiera estar al frente del proceso de elecciones de segunda vuelta. Creo que eso sería, no un error, sería catastrófico.
porque ese señor ya perdió la confianza. Sí, y la confianza legítimo. es la razón de ser de un proceso, de todo proceso político competitivo. Sí. Si yo voy, ustedes amigos, a una competencia, a un partido de fútbol, a una partida de ajedrez, ¿no? Y existe la confianza que va a haber trampa, simplemente ese proceso, ese juego, esa partida, no se puede llevar adelante. Entonces, esto es claro. Ahora, sin embargo, yo quiero plantear otro problema que se está justaponiendo, que está solapando este tema del fraude electoral. Quienes utilizan el fraude electoral, y algunos dicen que son irregularidades y fraude, están cayendo en una disquisición de tipo lingüístico, porque lo importante no es qué cosa es en última instancia, y quien tiene la última palabra para determinar si ha habido fraude, es decir, dolo, si ha habido una intención más allá de la falla administrativa, será la Policía Nacional en primera instancia, el Ministerio Público y en última instancia el Poder Judicial. O sea, ellos podrán decirnos si estas acciones de las contrataciones de los camiones que llegaron tarde, que no llegaron, se hicieron por mera culpa o hubo dolo. Eso lo tienen que decir ellos. Pero lo que aquí hay es otro tema. Y es que hay determinados sectores que a partir de estos hechos que son reales, pretenden que las elecciones sean anuladas. Ya empezaron los pitufos. Esos que no han sacado ni para el té. Han hecho ya una conferencia diciendo que se anulen las elecciones, encabezados por el señor Olivera, que no ha sacado ni para el té. Entonces, aquí viene la cosa que yo creo que hay que tratarla con mucha seriedad. Evidentemente, lo sucedido es gravísimo y no hay, por nuestra parte, ningún ánimo de menoscabarla. Sin embargo, hay que decir que, de acuerdo a lo oficial, la OMPE señala que 200 mesas fueron afectadas y casi 60.000 electores. Pero si tenemos en cuenta que existen a nivel nacional 92.776 mesas electorales con sus respectivas actas, 200, tú que eres matemático, yo no, es un porcentaje insignificante. Es menos del 000 punto no sé cuánto. Y si tenemos en cuenta que han votado más de 23 millones de peruanos, el hecho que hayan dejado de hacerlo, 60.000, 70.000, no representa. Entonces, este es el tema de fondo. Lo hecho es gravísimo, pero el tema es si da para anular las elecciones. Y aquí yo me remito a los únicos criterios que se pueden tomar para tomar una decisión de esta gravedad, a la ley electoral. La ley orgánica de elecciones generales establece en su artículo 365-366, ¿no?, lo siguiente, que se anula un proceso electoral si el número de votos viciados, anulados y blancos, superan los dos tercios del número total de electores, que son 27 millones. Segunda causal, en el artículo siguiente, si de los centros de cómputo, 2/3 se ha producido la nulidad del proceso electoral. Si no existen estas dos condiciones que están tipificadas en la ley, que son causales previas, los pedidos de nulidad son ilusos, no tienen tipicidad, no califican, y son realmente una petición que va a caer en el vacío. ¿Te das cuenta? Y segundo lugar, podemos analizar lo que estábamos hablando antes, qué significaría una nueva elección, para que los amigos entiendan que esta grita sobre el fraude, que tiene fundamentos y bases a la cual yo me sumo, no puede derivar a un callejón sin salida, o peor aún, a un abismo, que es plantear la nulidad de las elecciones. ¿Qué pasaría? Es la pregunta que tenemos que hacer. El gran peligro electoral de una nueva elección política, ya conociendo los resultados. Conociendo los resultados, claro, porque ya tú has abierto la mesa, ¿no? Has abierto la tapa de la olla, ya sabes cuál es el menú. Y ya se desveló, entonces ahora podemos analizar o podemos reconfigurar la situación. El peligro de que la izquierda, ¿no?, esta izquierda irresponsable... Pero una cuestión previa. Dale. Una cuestión previa. ¿Quién gobernaría el Perú en ese lapso? Por eso. Bueno, hay que decirlo. ¿Quién Balcázar y su banda en el Congreso. Es decir, continuarían en ¿Cuánto tiempo?
Un año. 6 meses. Lo último Mínimo. lo mínimo sería febrero. Además, habría que hacer las elecciones apretadísimas. Y por cierto, ¿podrían lanzarse nuevas personas o no? Por supuesto. Entonces, ¿habría nuevo debate? Y no sé si postulantes, no sé si nuevos postulantes a Senado, diputados. Pero claro, ¿no? Claro, se tendría que anularse Se todo. anula todo. Porque si hay un vicio, Es decir, hasta el Parlamento andino correcto, no se salva. Correcto. Pero el grave peligro de la reconfiguración de la izquierda peruana, esta izquierda irresponsable, esta izquierda de Roberto Sánchez, que tiene como corolario pues a personajes como este señor Maraví, Iber Maraví, Antauro Humala, este demente, desquiciado, que pretende no solo cambiar la constitución política del Estado, implantar una asamblea constituyente, sino también implantar una nueva religión estatal, la religión tahuantinsuyana reemplazando al catolicismo, es decir, una serie de locuras establecidas a través de una doctrina rarísima, pero eso, Ángel, es lo que representa esta izquierda de Roberto Sánchez. Evidentemente, pues, o sea, yo creo que hay que ser muy ciego y necio para no tener que un nuevo panorama electoral, las izquierdas se unificarían. Belmont ya no participaría. Exacto. Vean, señores, vamos a ser francos. Vamos a ver. Hay que agradecerle a Belmont, Por hacerle supuesto. un monumento en nombre de la democracia. El gran aporte. Porque gracias a Belmont Se ha partido. el señor Sánchez no está hoy en segunda Correcto. vuelta con una distancia considerable. Así es, así es. Le ha quitado votos en todo el sur. En todo Ya lado. ha ganado Tacna, creo. Sí, sí, sí. Ya, entonces, si alguien cree que los votos de Belmont se iban a ir a Keiko Fujimori o al señor Rafael López Aliaga, es imposible. Están profundamente equivocados. El aporte de Jorge Nieto también, porque es un voto de centro izquierda, ¿no? Que ha ganado, él ha ganado en Arequipa, ha ganado en Moquegua, Sí. y también le ha restado votación a Roberto Sánchez. Así es. Es una votación unificada, como se dio el 2021 con Pedro Castillo, que Así es. fue avasalladora y única, focalizada Ahora. fundamentalmente a él. O sea, la izquierda tendría muchas más posibilidades de unificarse. Claro. ¿Y la derecha? ¿La derecha quién estaría? ¿Keiko con Rafael López Aliaga? Si no se ponen de acuerdo Y en Rafael asuntos... López Aliaga va a permitir que en asuntos mínimos. le correspondería a Keiko por haber ganado La elección. la Claro. primera vuelta, ser la candidata que unifique a todas las izquierdas. Así es. Pero la pregunta Y- sería si el señor López Aliaga Sí. está dispuesto a deponer su candidatura Ajá, a favor de Keiko. Fujimori. Habría que definir Habría también... que preguntarle eso previamente. Y habría que definir también si Carlos Álvarez representa algún tipo de derecha, no lo sabemos. Porque al parecer esta votación doctrinariamente gelatinosa, no sabemos si es de centro izquierda, de derecha, simpatizantes, amigos, colaboradores, es decir, votación sentimental, votación por el candidato menos politizado. Es decir, la derecha tendría serios problemas de unificación política de cara a una nueva elección. Sí, yo creo entonces que hay que tener mucho cuidado. Se está llamando para el día domingo a una manifestación Sí. en nombre de defensa de la democracia que la está haciendo fundamentalmente un solo partido, Renovación Popular. Hay que decirlo con todas sus letras. Y la cuestión es si ese apetito legítimo porque ellos se sienten pues afectados, Sí. puede llevar a una situación donde finalmente se produzca una quiebra y tengamos un nuevo escenario electoral, nuevas elecciones, donde le entreguemos el poder directamente a la izquierda en su versión más dura. Entonces hay que ser responsable. Las actuaciones que uno hace tiene que medirlas para que no generen efectos contrarios. Ya. Uno de los problemas de la política es que el tablero es proceloso. Entonces tú tienes Ajá. una pelotita en una dirección, pero como hay baches y salientes, la bola no va en dirección directa, sino se desvía y hace extraños que uno no comprende, y entonces, como dice el refrán, el tiro le sale por la culata. La culata. Eso le sucedió a personajes como Napoleón. Sí. Cuando invadió España y creyó que la cosa era fácil, el tiro le salió por la culata. Y eso que estábamos hablando de Napoleón. Entonces, ese tipo de errores que cometen personajes de la inteligencia y la talla de él, tienen que llevarnos a madurar, Sí. que hay que poner por delante la razón y no las pasiones. Es correcto. Yo creo que estamos en este lado del espectro político siendo ganados por las pasiones. He visto una deriva peligrosísima en discursos, Sí. en adjetivos, Sí. en buscar dinamitar todo, como si eso fuera a favorecer a los intereses profundos y eternos del Perú. Así es. Creo que no. La República está por encima de todo. Tú y yo, nosotros los candidatos, somos servidores pasajeros de ella. Y por esa razón no podemos, con nuestra conducta, con nuestro interés propio,
poner en duda o en riesgo a la República Peruana. Así es. Y entregársela a una izquierda que ya lo hicimos el año 2021, pero que ahora sería con agravantes. Claro. Porque esta izquierda, esta repetición, ya es más que una ofensa. Esta izquierda es destructora, esta izquierda no respeta el y Estado de Derecho. Y ya aprendió. Sí, claro. Ya no va a cometer los errores. Y otra de cosa Pedrito más, Castillo. este Castillo es muchísimo más inteligente, más preparado que este Pedro Castillo 2.0 que nos tocó. Es efectivamente. Esta réplica, por supuesto que es réplica, tiene menos fuerza, pero Sí. tiene más recursos. Más ideológica. Tiene más ¿no? capacidad de formular ardides, trampas. Sí, y por supuesto al aprender. Porque la izquierda aprende mejor que de las lecciones que la derecha. Cierto. Ya no va a cometer los errores y las ingenuidades de Pedro Castillo. Ahora, Ángel. Entonces, bueno, si los que quieren destruir el país, adelante por ese camino. Sí. Que sigan sacando su antifujimorismo cerril. Me refiero a los sectores de izquierda, a los sectores de derecha. Porque la izquierda finalmente está en lo suyo. La izquierda comunista, los rabiosos radicales, Sí. están ahí para cumplir su función de destruir los fundamentos de la democracia Sí, en el Perú. sí, Correcto. Esa es su tarea. ¿Qué más se le puede decir? Pero a mí me preocupa la otra franja de peruanos que no creen en eso, que repudian en el papel y en el discurso, pero en la práctica le hacen el servicio. Sí. Que fueron los que, al no votar, Sí. o votar en blanco, o votar por Pedro Castillo, ¿Ya? llevaron al país al desastre durante 5 años. Es correcto. Mucho ojo, una nueva elección presidencial no garantiza el triunfo de la derecha, porque la izquierda se recompone muy bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, la derecha peruana en esta coyuntura política ha demostrado que el mensaje, ¿no?, de convencimiento, de persuasión a la ciudadanía ha sido muy pobre. Sí, claro. No ha habido propuestas muy interesantes, no ha habido, digamos, unos lineamientos programáticos, digamos, que puedan calar en la ciudadanía, en el espectro político nacional, y todo esto demuestra un desprestigio y un avance de una izquierda. Recordemos que desde el 2021 hasta la fecha hay 2,5 millones de nuevos votantes, es decir, son jóvenes ideologizados profundamente con una centroizquierda que evidentemente pueden hacer un balance o generar un escozor en la democracia peruana a favor de tal o cual candidato. Sí, pues, en realidad la situación es muy preocupante porque hemos tenido finalmente un resultado que responde pues a estas fragilidades, a estas inconsistencias, Sí. pero al final hemos ingresado a través de los candidatos que representan al sector democrático a la segunda vuelta. Sí. Lo ideal sería que Rafael López Aliaga acompañara a Keiko Fujimori. Sí. Si no se consigue eso, por razones que habrá que explicar y no quiero hoy día establecer calificativo, hay que cerrar filas, todos los demócratas, todos los republicanos, en torno a la persona y al grupo político que ha sido ungido por la mayoría del país o del sector para que represente los colores patrios, Claro. la defensa del orden constitucional, Así es. la economía social de mercado, ¿No? el Estado de Derecho. Y el bienestar para todos los peruanos a través de la inversión, el trabajo, el empleo. ¿Te das cuenta? Aquí no hay dudas al respecto. Aquí no hay dudas. Los demócratas nos tenemos que mover en función de los sentimientos y de los resultados que los ciudadanos nos expresan cuando se pronuncian en las urnas. Sí, correcto. Y entonces querer cambiar eso y hacer toda una manifestación contra esa voluntad, yo creo que es contradictorio y peligroso. Sí, claro. Si pateamos el tablero, si buscamos que se hagan nuevas elecciones en un escenario como el que estamos, lo que tú has descrito, ese holocausto que viene, esa pesadilla, es una posibilidad eminente. Así es. Y por favor, no caigamos nuevamente en el error de repetir a Pedro Castillo, pero en una versión mucho más tenebrosa, mucho más agresiva y mucho más terrible
para el destino nacional. Más ideologizada y mucho más inteligente que Pedro Castillo. Lo importante es la defensa del Estado republicano, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, que evidentemente se ve mermada con la incursión de estos grupos comunistas que evidentemente son un peligro nacional. Vámonos a un corte comercial, regresamos con el programa, volvemos. Está viendo PBO. Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Britton a $450. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. La información del día no se detiene. Y en Edición Estelar te contamos los hechos que marcaron el día. Noticias nacionales, policiales, internacionales y entretenimiento, todo en un solo lugar. Rápido, claro y sin filtros. Solo en Edición Estelar, por PBO. Edición Estelar, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por PBO. Texas Steakhouse, carnes y parrillas, cortes de carnes sabrosos y ensaladas frescas. La perfecta combinación de la buena comida en un grato ambiente. El placer exclusivo de comer, convirtiendo cada ocasión en inolvidable. Disfruta de lo mejor en sus dos locales: Chorrillos, Avenida Defensores del Morro 1803, La Punta, Avenida Miguel Grau 300. Texas Steakhouse, carnes y parrillas. Está viendo PBO. Tu internet vuela y ahora tu tele también. Con el nuevo Duo Fibra Más tienes todo. 600 megas por un año, pagando solo $59.90 al mes por los primeros 6 meses. Ahora con nuevos canales. Disfruta de TNT, CNN y Cartoon Network. Lo mejor en noticias, películas y dibujos animados. Son más de 100 canales por solo 40 soles más al mes. Visítanos en nuestras oficinas o llama al 016-418-1000. Los temas que marcan al país se analizan de frente y desde la realidad. Soy Fernando Calvez Solar y te invito a un espacio de coyuntura política y entrevistas, donde las decisiones del poder se pondrán bajo la lupa.
Todos los martes, miércoles y jueves, de 8:30 a 10 de la noche. Solo por PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se ve así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Está viendo PBO. Amigos, regresamos con el programa. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO, radio y televisión. En estos momentos tengo el agrado de presentarles a Víctor Andrés Belaunde. Él es internacionalista y vamos a conversar con él y con Ángel Delgado respecto a la situación internacional, la guerra Irán, Estados Unidos e Israel, y cuáles van a ser las consecuencias de esta guerra que ya continúa y estamos casi 2 meses de haber iniciado. Sí, una cuestión importante, previa. Nosotros en este programa hablamos evidentemente sobre lo que pasa en el Perú, pero el Perú en este mundo interrelacionado, globalizado, lo que sucede en otras partes es fundamental, nos afecta un montón. Por ejemplo, los precios que tenemos hoy día en alza de la gasolina y los combustibles en general tienen que ver en buena parte con lo que está sucediendo allá en el Golfo Pérsico. Entonces, hacer la buena política, creo yo, siempre tiene que tener una mirada hacia el exterior. Tiene que ver los movimientos geopolíticos y el Perú tiene que estar ahí presente. Y nuestros políticos, y eso yo no he escuchado en esta campaña electoral, tú me corregirás, que haya habido en el debate presidencial, digamos, posturas sobre lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Esa sería mi primera pregunta. ¿A qué se debe esta ausencia en el debate nacional de quienes aspiran a la primera magistratura del Perú de obviar el escenario internacional? Bueno, quizás sea un deseo de solo mirarnos el ombligo y haber estado inmersos en todas esas pequeñas pullas mezquinas, ¿no?, que han conducido a la situación en la que estamos. Sí. Y también que es una situación, la verdad, que bastante compleja y fluida y que cambia todos los días y que tiene a los analistas, a toda la gente que tradicionalmente ha observado la política internacional perpleja por la magnitud de los cambios que han ocurrido desde que el señor Trump retornó a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Sí. Ahora, los precios de la gasolina siguen subiendo, el barril de petróleo Brent está más de $100. La economía internacional está sufriendo por esta guerra que al parecer no termina. ¿Tú crees que haya un punto de quiebre o termine esta guerra en las próximas semanas? Mira, hay un problema con quien inicia una guerra, y es que tú puedes saber cómo inicias la guerra y nunca sabes cómo concluye. Esa es una gran verdad en el mundo geopolítico. Así es. Uno comienza, pero no sabe cómo acaba. Así es. Exactamente. ¿No? Y muchas veces, entonces, la arrogancia de poder y la arrogancia... Y el mal cálculo, pues. Teocrática también, de que el futuro te pertenece, hace que a veces los países se embarquen en aventuras cuyo desenlace no conocen. Porque en la guerra intervienen muchísimos factores. Interviene el azar, no solo la fuerza, no solo el poder, no solo las enormes capacidades militares de Estados Unidos que están reconfigurando también la política internacional y las intenciones de las demás potencias. Pero también la otra parte tiene un decir. Si te encuentras con un régimen teocrático en Irán, que al igual que el nazi, simplemente jamás se va a rendir y lo vas a tener que eliminar hasta el último hombre, entonces entras en una situación muy compleja. Claro. Ahora bien, yo siempre leía algunos comentarios sarcásticos
de lo que podría haber sido la cobertura si el New York Times cubriera la Segunda Guerra Mundial el año 43 de la misma forma que cubre la guerra en Irán. Entonces, el año 43, para todos los efectos prácticos, la guerra estaba camino a ser ganada. Se había producido el quiebre estratégico para la derrota de Hitler y Japón. Así es. Pero las fuerzas americanas y británicas estaban empantanadas en Italia, no podían invadir. La batalla del Atlántico estaba en su peor momento, se hundían barcos y todavía no habían logrado eliminar a los submarinos. Claro. Alemania contraatacaba en la saliente de Kursk, en el frente oriental. Una de las batallas más de la historia. Sí. Y luego en el frente del Pacífico, los americanos avanzaban islas por islas en una guerra predominantemente naval y de la infantería de marina que parecía no tener mucho sentido estratégico para algunos. Entonces tú podrías haber dicho, están empantanados, los ingleses no querían invadir aún el canal e insistían en acciones en teatros secundarios. Claro. Entonces tú podrías haber sacado pues una cobertura derrotista y hubiera sido parcialmente cierta, simplemente la guerra faltaba por pelearse. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, y es que los Estados Unidos y la población americana ha perdido el apetito bélico y la sociedad occidental se ha debilitado o ha cambiado sus valores, su cosmovisión, y no están preparadas para la guerra. Sí, y claro, todo lo que una guerra implica. Entonces, esa es una primera cosa que yo vería. Una segunda cosa, digamos, menos filosófica y más aterrizada a lo que estaba ocurriendo, creo que aquí hay algo que no se conoce mucho. ¿Por qué Irán ha devenido en una amenaza? Mira, Irán es un país que es heredero de una de las civilizaciones milenarias. Claro, fundamental. Entonces lo pone en una categoría, así es, lo pone en una categoría totalmente distinta. Fue absorbida por el Islam, están en la versión protestante, claro, chiita del Islam, y es un país que nunca ha sido dominado por ninguna otra gran potencia, siempre ha sido independiente y tiene una ubicación estratégica en el Asia Central. Ellos han dominado más bien territorio. Exactamente. Ellos más bien han dominado el territorio, exactamente. Pero a partir del régimen de los ayatolas, en 1979, que depone a un régimen prooccidental del Shah y aliado de Israel, Reza Pahlavi, y tienes gente que tiene una visión milenarista, en el sentido que creen en la venida del Mahdi, que es como la segunda venida del Mahoma, y que se va a desencadenar como el fin del mundo, y ellos quieren desencadenarlo. Y para hacerlo, quieren armas nucleares. Además, con el fin declarado de exterminar al Estado de Israel y utilizarlas contra todos sus enemigos. Entonces, ese es el escenario. Del lado de Estados Unidos, has tenido primero liderazgos equívocos frente a esta amenaza, y luego has tenido al señor Trump. Que el señor Trump podrá tener razón en sus concepciones estratégicas, pero tiene una torpeza verbal, pues, inagotable. Incontinente. Y es absolutamente incapaz de plantear en términos estructurados la racionalidad de la guerra. Y tiene a su vez una posición interna que simplemente es reflexiva. Se lo dice Trump, está mal. Entonces, tienes como que Estados Unidos no tiene el consenso interno necesario para pelear esa guerra hasta su consecuencia final. Así es. Y eso puede tener consecuencias trágicas. Ahora, eso tiene que ver pues con los grandes cambios que hay en el mundo, y donde efectivamente Estados Unidos, mira, tú decías que ha perdido el apetito, pero hay que recordar que históricamente hablando, en la historia, el pueblo norteamericano se constituyó justamente con una voluntad expresa de aislarse de los problemas europeos. Exacto. Los padres fundadores, los protestantes que salieron expulsados de Inglaterra y otros lugares, quisieron formar colonias ajenas al tumulto y a las guerras que en ese entonces se daban en Europa. Y ese sentimiento se manifestó especialmente durante toda la Segunda Guerra. El presidente Roosevelt
tenía dificultades para comprometer a Estados Unidos, a su país, en la guerra que le planteaba a favor de Inglaterra con Churchill. El sentimiento y el partido abstencionista, aislacionista, era muy fuerte. Y entonces ya fue necesario lo de Pearl Harbor, claro, que fue una agresión, y ya un tema, una cosa que Hitler de declarar la guerra. Exacto, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos no declaró la guerra. Exacto. Entonces hay que decirlo para que recién las tropas americanas se movilizaran como debieran ser. Y además un genio manipulador. Roosevelt era un hombre criticado desde muchos sectores conservadores, pero que tenía la capacidad de manipular, y se empezó a dar cuenta cuando tomó el poder, porque tomó casi en simultáneo con Hitler. Sí, claro, sí. Se dio cuenta, 33. Se dio cuenta que va a haber guerra, pero ningún americano quiere saber de la guerra. Entonces yo voy a tener que hacer un lento trabajo de manipulación, primero ordenar la casa, ir lentamente seduciendo la población en el sentido de que la guerra es inevitable. Y eso lo hizo, pero Trump no está en su carácter y se enreda en una discusión estúpida con el Papa. También tener que las incursiones militares, digamos ya, cuando Estados Unidos después de la guerra se instaura como el poder hegemónico sin discusión, pretende ser un guardián del mundo, y la verdad que sus aventuras bélicas han sido costosas y finalmente fracasadas. Creo que el epítome más claro es Vietnam, así es, pero también fue un fracaso Irak, ¿no? Que creó una sociedad totalmente desestructurada, donde finalmente hizo aparecer al Estado Islámico y fortaleció a Irán. Claro. Acuérdate tú, sí, ellos apoyaban a Irak en la guerra contra Irán, ¿no? Contra los ayatolás. Luego la destrucción de Siria, que al final no sé cómo los fundamentalistas han ganado el poder apoyados por Occidente, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de intervenciones para Estados Unidos le resultan graves. Y aquí viene la pregunta. Trump entra a la lista electoral en su segunda campaña con una bandera que conquistó muchas expectativas. Los demócratas son belicistas y están gastando ingentes cantidades del presupuesto nacional en estas aventuras guerreras que no traen nada. Yo voy a cortar las guerras, ¿no? Yo soy el pacificador, quería ser premio Nobel de la Paz para dedicarnos al desarrollo interno. Y mira tú lo que se ha metido Trump. Bueno, todavía no ha acabado. Pero está en problemas. Está en problemas, todavía no ha terminado. No sabe cómo salir. Todavía no ha terminado. Pero, por ejemplo, volviendo al tema conceptual, de que se le hace un servicio al mundo destruyendo la capacidad nuclear iraní, de eso no nos debe caber ninguna duda. Esa era gente que estaba, además, se pavonearon con los negociadores americanos de que tenían 460 kilos de uranio enriquecido y que si no se los habían quitado en las incursiones anteriores, militares, no se los iban a entregar. Entonces le estaban diciendo en la cara: voy a hacer mi arma atómica y tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces eso ha sido como el detonante de la intervención militar de Estados Unidos. Donald Trump ha hecho una contribución al mundo de hacer una profilaxis nuclear, evitando que Irán... Por el momento, al menos. ¿No? Al menos por el momento. Digamos que ese ha sido el discurso y la intención, pero el resultado ha sido contrario, porque el régimen no ha logrado permanece. El objetivo. Irán se siente fuerte, resiliente, realmente su capacidad militar. Hoy día estaba viendo a través de YouTube las agencias internacionales y decía que un sistema de intercepción aérea había en el Líbano eliminado a 7 cazas israelíes. No sé si será cierta la noticia, pero que hay capacidad de respuesta letal por parte de Irán es cierto. Irán no son pues las tribus, no son los palestinos. Y no son los hutíes tampoco. No son los hutíes. Es una civilización. Ha sido un imperio muy grande que disputó con Grecia, que luego disputó con Roma y con Bizancio finalmente, hasta que fue dominada por los musulmanes. Ahora, yo agregaría otra cosa que además es una lección de política interna para todos los que piensan que se lo vaca facilito nomás a Sánchez. Sí. Y es que cuando tienes un régimen que controla un aparato represivo y controla el Estado, no importa lo impopular que sea, va a seguir en el poder. Claro. Entonces, aunque lo derrotes militarmente, va a seguir en el poder. Entonces,
Ese es el otro aspecto. Si el objetivo de la guerra es acabar con el régimen de los ayatolas, tienes que ir mucho más allá, porque jamás... O sea, tienes que desembarcar tropas... No sé si desembarcar tropas... Eso es lo que algunos estaban diciendo. Inclusive estaban preparando portaaviones y un desembarco, y pusieron una fecha, el 7 de abril. El mundo suspendió la respiración, porque ahí sí se iban a disparar todas las crisis, el petróleo se iba a ir a 200, y finalmente... a través de Pakistán, justamente, se dio una mediación y se ha abierto un periodo raro donde se anuncia que vuelven a la guerra, a la negociación, pero parece ser que la escalada que quería hacer Donald Trump ya no la puede o no la va a hacer por distintas razones. Entonces sigue el entrampamiento y siguen los misiles yendo... Sus aliados sauditas son ahorita, se ha generado un fenómeno curioso. Los países árabes, Israel, que antaño se odiaban, están reconciliados contra Irán. Y algunos de los que son más duros contra Irán es Arabia Saudita. Arabia Saudita. Es que Irán ha disparado contra todos. Ha bombardeado a todos los países del norte. A Bahrein, a Qatar, a los Emiratos, Yemen. Entonces, todos quieren salir de Irán y en realidad parte de la subida del régimen de los ayatolas fue que le jalaron la alfombra al Shah, que era aliado de Estados Unidos. Claro, era gran aliado de Estados Unidos. A veces dicen que la peor maldición que te puede pasar es ser aliado de Estados Unidos porque te traicionan. Sí, eso dicen. ¿Qué cosa es mejor, ser amigo o enemigo? El ser amigo acabas como el Shah. En ciertas circunstancias, si te devienes en incómodo, te traicionan. Ahora, Víctor, ¿se viene cambio de régimen en Irán o tú crees que Donald Trump no puede hacerlo? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos porque eso responde a la dinámica interna y a la capacidad que tiene el régimen de controlar el Estado. Y eso desde fuera no tenemos como nosotros... ¿Cómo preverlo? Ahora bien, pero hay otro elemento que no estamos aquí contemplando, que es que Irán tampoco está solo. Puede estar aislado del mundo árabe, cosa que es una situación especialmente rara, como tú lo has señalado correctamente, pero tiene dos fortísimos respaldos. En primer lugar, China. China depende para su producción, que lo ha colocado como una potencia que camina a ser la primera potencia económica del mundo, de la fuerza energética del petróleo que le da a Irán, ¿sí o no? Entonces, no puede permitirse China que Irán desaparezca y que ya no le venda o no le dé... lo que pueden hacer es traerse petróleo ruso, ¿no? Ese es uno. Y el otro aliado indirecto es Putin, que creo que es el que está jugando mejor las cartas y es el que resulta, según los análisis que he podido yo estar contemplando, el que resulta como ganador, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Putin ha logrado reconstruir su nación que estuvo depedrada en toda la época del Yeltsin, acuérdate tú, esa transición para Rusia fue mala, lo cayó, ha levantado, ha superado el tema de Ucrania, que unos creían que al enfrentarse a la OTAN y a Estados Unidos, eso se iba a explotar, se iba a producir un cambio, no ha sido así, ahí están, y están en un plan todavía victorioso, y estoy seguro que están sosteniendo a Irán, no militarmente en forma abierta, pero sí con inteligencia, sí con armas, sí con radares. Y sí con apoyo político. Y sí con apoyo político fundamental, ¿no? Ahora... eso es importante. Tampoco la tiene todas Estados Unidos, porque tiene ahí a las otras dos grandes potencias que se disputan el liderazgo mundial, apoyando a Irán de alguna manera. Ahora, lo que sí también ha ocurrido es... China ha observado capacidades militares de Estados Unidos que ellos aparentemente no tendrían. Y habían estado haciendo mucho ruido de sable respecto de Taiwán. Entonces, ese es otro factor. Entonces, pareciera que el señor Xi Jinping tiene que respirar hondo y más tranquilo y más moderado sobre cuáles son sus opciones. Lo otro, Rusia está empantanada en Ucrania, pero tiene voluntad bélica y los europeos no tienen voluntad bélica. Están fuera de juego casi, ¿no? Y ahorita Estados Unidos está reacomodando sus fichas. Sí. Y acá es donde regresa la política peruana, ¿no? Sí. Más allá si estaba bien o estaba mal comprar los cazas para la Fuerza Aérea, suspender la compra de F-16 para comprarle a Suecia es una decisión pues, que no tiene
ningún sentido. Sí, medio loca, ¿no? No tendría ningún sentido porque justamente el Pacífico va a ser el centro de la lucha estratégica. Si tú miras que vas a comprar los Rafael franceses, bueno, el Perú es un cliente tradicional de Francia en temas militares, la escuela de Chorrillos. Claro, es francesa. Tendrías un conjunto de razones que le den... Razonabilidad. Sí. Pero lo que ha hecho, creo que ya siente que Sánchez es el próximo presidente. Más o menos, ¿no? Pareciera... Sí. Es una decisión que yo creo que es condenable porque los intereses estratégicos del Perú como Estado no pueden rifarse de esa manera. Cuando ya estaba toda la negociación ultimada, ¿no? Ya estaban viniendo los representantes de la empresa para firmar el contrato. Solamente había que firmar nomás, ya no había nada más que discutir, correcto. Justo en ese momento, y justo eso coincide con ese desarreglo de la segunda vuelta, es una cosa... sospechosa. Por decirlo menos. Más que sospechosa, es coincidente. Coincidente, sí. Sí, claro. Y por ende sospechosa. Así es. Y en política no hay que ser ingenuos, decía. Tampoco, ¿no? Y piensa mal y acertarás, así dice es. El refrán, ¿no? Sí, la cosa está complicada y está bien, mira tú qué bien que nos has permitido hacer una reflexión sobre lo que pasa en el mundo con su deriva acá con sus derivas Perú. Peruanas. No solamente el incremento de los precios que tú has señalado bien de la energía y el petróleo, sino también hasta el abastecimiento de armas. Y el Perú, pues, en este mundo, como algunos creen ingenuamente, no es un mundo pacífico el que vendrá en los próximos tiempos. Uno nunca sabe. Sí. Y es mejor, en materia de política internacional, estar prevenido que después lamentar. ¿Sí o no? Totalmente. Es mejor que tener los avioncitos y que no pase nada, que pasando todo no lo tengamos, ¿sí o no? Ahora, así es. Esa es la conclusión. La orfandad doctrinaria de los candidatos presidenciales peruanos respecto a la geopolítica internacional. No han hablado absolutamente nada del tema. ¿Tú has escuchado? ¿Has escuchado algo? Jamás. Los planes de gobierno son muy escuetos al respecto. Este debate que estamos teniendo acá, estimados amigos, yo lo celebro mucho porque somos uno de los pocos medios que está incursionando en vincular lo que pasa en el Perú con lo que sucede en el mundo. O sea, no somos una isla, nunca lo fuimos, ahora menos que nunca. Mire, en el programa de Avanza País se mencionaba ciertas vinculaciones con las mafias de las transnacionales, la minería ilegal y el narcotráfico y el régimen chavista en Venezuela, que son derivas importantes, ¿no? Y y se mencionaban. Y otro punto que gracias a Dios ha cambiado es que ya no está el MAS en Bolivia, ¿no? Ya Evo Morales está derrotado, porque además Evo Morales tenía un sueño megalómano de desmembrar al sur del Perú. Reconstruir una república aymara ahí. La secesión. Así es. Una república aymara en el sur. Y eso ha sido un factor en la radicalización de la política andina en el Perú los últimos 20 años, que ahora desaparece. Pero ya la dejó envenenada, entonces eso no se va de inmediato. Ahora, Sánchez pretende la reivindicación del evismo en el Perú a través de Antauro Humala, Sendero Luminoso, es decir, toda una conflagración de doctrinas raras que pretenden implantar, ¿no? No, Sánchez es lo peor que nos podría pasar, lo digo con toda sinceridad, no solo por el personaje que es oscuro, tenebroso, raro, desleal, según Yehudi Simons, al cual no tenemos por qué no creerle. Además, bueno, eso es marxista, es desleal por definición. Bueno, ya, ese es uno. Pero es un personaje además que está recogiendo no a una izquierda que quiere hacer justicia social, sino quiere efectivamente destruir el sistema, llevarnos a un mundo arcaico, quiere retroceder las agujas del reloj de la historia y volvernos a la es un senderismo menos tosco. Sí. Pero mira, ahora finalmente este sanchismo fracasa. Lo que pasa es que el fracaso puede ser terrible para el Perú, porque por lo mismo que es arcaico. Claro. Entonces tú no puedes retrotraer la realidad. Y el Perú tampoco es Bolivia. El éxito de Evo Morales fue una situación muy particular, porque La Paz podía ser sitiada
Claro, claro. Pero eso no ocurre, y además No era pudo. donde estaba el centro de su poder, que tenía una base étnica aymara en un país que es muchísimo menos mestizo que el Perú. Así es. Entonces, y ni siquiera ahí Evo Morales logró consolidar el tipo de poder que consolidó el chavismo en Claro. Venezuela, ¿no? Entonces, cada dinámica es distinta, pero la dinámica a la que nos llevaría Roberto Sánchez es la dinámica del caos, Sí. de la desmembración Sí. y de la violencia, Sí, sí, porque esas facciones... Eso se hace con guerra, eso no se consigue O sea, conversando, ¿no? eso volver a restablecer la racionalidad y la unidad puede significar derramamiento de sangre. Entonces nos llevan a un escenario de conflagración interna. La destrucción del Estado de Derecho, ¿no? Las libertades fundamentales. No, y del Perú como nación. Una asamblea constituyente. Pero yo digo que eso va mucho más allá. Claro, como Perú como nación, te desintegra el Perú Ellos que hemos quieren- heredado de la independencia. Van a fracasar, pero ese fracaso puede causar una cantidad incalculable de muertos. Se va a fracasar porque es una idea arcaica. ¿Ya? Pero peligrosa. Pero peligrosa. Digamos, estos comunistas son digamos, y el andino tampoco es marxista, tiene otro tipo de reivindicaciones. Entonces, pero nos llevan al camino de la guerra, de la Sí. confrontación interna. Nota resentimiento, ¿no? Todo, claro, se acumula todo, es el pozo. Yo no te hablaría de resentimiento en esos casos, simplemente yo te hablaría de que se han generado conflictos culturales innecesarios, Claro. producto de un conjunto de torpezas. Y que se han exacerbado. Y que los están exacerbando. Listo, muchas gracias. No, Víctor gracias a Andrés. ustedes, No, de verdad Ángel que ha sido Alberto. una excelente ¿no? conversación. Sí. Yo me felicito realmente de ¿No? tener esta segunda parte para Sí. hablar de estos temas que no se hablan en otros programas. Muy buena conversa, muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto, Ángel, por esa oportunidad de dialogar. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Conversando con el Perú. Nos estamos viendo la próxima semana. Abrazo para todos. Buenas noches.